todavía eso se enseña por ahí. La alta crítica radical se está metiendo hasta en la iglesia de evangelio liberal, enseñando este tipo de patraña. Algunos dicen que él estuvo engañado, que él creía que existía, pero en realidad no era así. Otros afirmaban que él acomodó sus enseñanzas a las creencias ignorantes de su día. En otras palabras, puesto que esta gente creía en ángeles, demonios, él enseñó en ese mismo hilo, aunque él sabía que en realidad no existía. Pero demostramos usando versículos bíblicos que Jesucristo nunca dejó de corregir la opinión y el pensamiento tradicional cuando este era falso. Y cuando tenía que corregir el pensamiento del vulgo, él corregía las cosas como eran. Jesucristo nunca dejó corregir la tradición popular. Él reprendió el falso ceremonialismo de los fariseos con sus lavamientos de manos. También reprendió la falta de fe de los saduceos con respecto a la resurrección, porque el problema con ellos es que ellos no creían ni que había resurrección física corporal, tampoco creían que había resurrección ni siquiera espiritual. Y ellos tampoco creían que había espíritu. Y dieron un ejemplo acerca de una mujer que se casó con 7 hombres. Y en ese momento Jesucristo le dijo: ustedes mucho erráis. Básicamente le dijo: ustedes ignoran las escrituras. Ustedes no conocen ni estas ni el poder de Dios. Afirmamos y dijimos que Jesús sí creía y sabía fuera de toda duda sobre la existencia de ángeles, porque después de todo, Él los creó. Lo que nos lleva al tema de hoy, por la gracia de Dios, la creación de los ángeles. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 148, versículo 5. Salmo 148, versículo 5. Hoy comenzamos por aquí, por este lado, y bajamos. Salmo 148, versículo 5. Primeramente, los ángeles son criaturas creadas. Qué redundancia, ¿verdad? Son criaturas, por lo tanto son creadas. Amén. 5. Alaben el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Ok, mire cómo lo dice el texto. Hermano, pero allí no habla de ángeles. ¿Habla de qué? De todo. De todo. ¿Eh? Significa que todo lo que existe está incluido en ese todo. Esto significa que los ángeles no evolucionaron. De alguna forma de vida más baja o menos compleja. Tampoco los hombres evolucionaron. Si lo que estamos viendo más bien es una involución, nos estamos degenerando. Físicamente, espiritualmente. Esto se comprobará con el hecho de que los ángeles no procrean. La Biblia enseña que los ángeles no procrean y que cuando fueron creados como ángeles. Vamos a la Biblia, al libro de Mateo 22:30. Pero Mateo 22:30. Ellos fueron creados como ángeles. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino será como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, Jesucristo da una enseñanza aquí. Las personas, muchos dicen: ay, pero es que yo quisiera estar casado contigo también toda la eternidad. Nadie quiere eso, más que algunos locos. La Biblia dice: hasta que la muerte los separe, se acabó. Ok, ya.
¿verdad? Mi esposa me mira, no te apures, yo te cojo en casa. No, hermano, no, hasta que la muerte los separe. En la eternidad ni se casarán. ¿Qué está diciendo el Señor? Seremos como los ángeles. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque los ángeles no procrean. Acuérdense que el enfoque de lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente es que no pudo tener hijos con ninguno de ellos. Pues el enfoque y la mentalidad era de ellos que él iba a ser esposo del que tuviera hijos. Eso no tiene razón de ser. La mujer tuvo 7 esposos, ¿de cuál de ellos será ya? ¿Seguiremos procreando allá? Dice, no, seremos como los ángeles. Una vez se cumple el número, se cumplió el número y se acabó. Allí se quedó la cosa. El número de los seres humanos diseñados y creados por Dios es un reconocimiento solo de ¿quién? De divino. Y el número de los ángeles pasa lo mismo. Es un número fijo que ni aumenta ni disminuye. El agente de la creación de los ángeles, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, nos habla del agente, del medio utilizado para crear a los ángeles. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, gato. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era de Dios. Era Dios. Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hasta el 3, ¿veiste? No, Porque yo te cuatro. Ok. Vemos entonces allí que se nos presenta la razón de todas las cosas creadas. ¿Y cómo se le llama en ese texto bíblico? Se le llama el verbo. Y dice allí claramente que fue por medio del verbo de Jesucristo, del Hijo de Dios, que todas las cosas fueron hechas. Específicamente los ángeles fueron creados por Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Allí habla específicamente. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado. Está mencionando ahí que los seres espirituales, potestades, visibles e invisibles. Claramente está hablando ahí de estos seres poderosos. ¿Cómo lo sabemos? También en Pedro y en Judas se habla de estos seres y le llama potestades. Algunos de ellos son buenos y otros son malos. Pero todos fueron creados por Dios. Pero Dios los creó malos. No. Se desviaron, abandonaron el lugar de su morada, ¿verdad? Pero cuando los creó buenos. ¿Ves? Los creó buenos Dios. El tiempo de la creación. ¿Cuándo fueron creados? La Biblia no declara categóricamente el tiempo de su creación. He estado leyendo unos libros y cada uno se pasa peleando y argumentando. Fueron creados aquí tal día. Que si el sexto día, que si el primer día, que si el segundo día por esto. Y argumentos sin sentido. Lo que sí sabemos es que fueron creados antes de este planeta. Por lo que dice Job 38:7. Donde nos habla que ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra. ¿Cuánto tiempo antes fue? No lo sabemos. Tampoco, tal vez lo preguntemos en aquel tiempo cuando tengamos la mente para analizarlo, ¿verdad? Y nuestras mentes sean capacitadas para entender, o el Señor nos muestre, no sé, la historia, o veamos en el tiempo si Él nos muestra esas cosas, ¿verdad? Sabemos que, según Job 38:7, su creación tuvo que ser antes de ¿dónde? De la creación del mundo. Ok. ¿Quién puso la primera piedra mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría? Ok. La traducción literal. ¿Quién puso la primera piedra mientras los ángeles, ¿verdad?
lanzaban ¿qué? Mientras las estrellas de la mañana cantaban y los ángeles lanzaban gritos de alegría. Gritos de alegría. La traducción literal es gritos de júbilo. ¿Ve? Los ángeles estaban gritando cuando Dios comenzó a crear las cosas y a poner lo que la Biblia le llama los fundamentos del mundo. Ellos ya estaban presentes. Ellos eran espectadores de la gloria de Dios. Y mientras Dios creaba, ¿qué ellos hacían? Estaban asombrados de qué. Es como, wow, tú eres el que eres. Ellos se gozaban, wow. Nadie como mi Padre, a Él sea la gloria, Él es santo. Amén. ¿Ven? Y ellos veían a Dios actuar con su poder, formando las cosas, y gritaban a una por lo que Dios estaba haciendo. Todavía lo siguen haciendo. Donde Amén. quiera que está Dios, usted verá que los ángeles no se dejan sentir allí mismo, alabándole y glorificando Amén. su nombre. El estado de la creación, cómo fueron creados. Originalmente todas las criaturas angélicas fueron creadas santas. Santas, y cuando digo santa estoy hablando de su separación, también de su pureza. Aún el mismo diablo, dice la Escritura, que era perfecto en qué, en todos sus caminos, hasta que salió en él qué, maldad. Aún después que el pecado entró al mundo, los ángeles buenos que no se rebelaron contra el Señor son llamados los santos ángeles. ¿Cómo son? Ellos permanecieron así como estaban en su estado original. Marcos 8:38, hermano Merle, Marcos 8:38. Marcos 8:38. ¿Lo encontramos? Así la palabra del Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Repítelo nuevamente, con fuerza, Merle, con todos los pulmones. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ok, donde quiera que está la gloria también se dejan sentir ¿quiénes? Los ángeles. Ellos van a venir allí. Siempre van a estar con su Señor. No lo van a aceptar. Esos son como los 30 de David. Donde estaba David, estaban los 30. ¿Verdad? Siempre tenía gente allí rodeándole, los fieles de David. Habían más, pero habían un grupo. Con Jesús había 3. Pero los ángeles siempre están donde está el Padre o donde Él los envía. Están prestos a recibir una orden de Dios. La Biblia también nos habla de estos ángeles que son ángeles escogidos. En 1 de Timoteo 5:21 les llama a estos santos ángeles los ángeles escogidos. 1 de Timoteo 5:21, Lucy. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Oh, aquí vemos al apóstol Pablo encarando ¿a quién? A Timoteo, encarando a Timoteo. Mira, te pongo como testigo al Dios Todopoderoso. ¿A quién más puso como testigo? A los ángeles. A los ángeles escogidos. ¿Por qué? Porque él sabía que estábamos siendo observados. Él sabía que todo lo que hacemos está ahí, está grabado, está siendo observado y hay testigos. Y nosotros tenemos testigos también de eso. Por eso leímos la clase pasada que tengan cuidado cómo traten a estos pequeños, porque los ángeles de ellos siempre ven el rostro de quién, de mi Padre, decía Jesús. Ahora Pablo está encarando a Timoteo, te pongo frente a frente, yo te encarezco, te amonesto, ¿verdad? Y dice ahí, en cuanto al Señor Jesucristo,
permanecieron. Estos ángeles escogidos se contrastan con los ángeles malos, que fueron los que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. ¿Ve? Son contrastados ¿con quiénes? Con los malos. Dice allí en el Mateo 25, 41, hermano Junior. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, aquí el Señor hablando, ¿verdad? Hablando de aquellos que se llaman suyos, pero no lo son. Y el Señor les muestra lo que realmente son. Junto con Satanás y sus ángeles, ellos también son diablos, lo único que son humanos, ¿verdad? Porque se han opuesto a Dios. Y los pone a un lugar donde fue preparado para Satanás y sus ángeles, los que no permanecieron, los que abandonaron el lugar de su morada, los que rechazaron la autoridad del Señor, se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Además de ser creados santos, todos los ángeles estuvieron rodeados de santidad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban con Dios y Dios es santo, santo, santo. ¿Ven? ¿Cómo puede ser esto? Que ellos se hayan revelado estando rodeados de eso. No me pregunte a mí, hermano, pregúnteselo a Dios cuando estemos en aquel lugar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Y las reveladas a nosotros y nuestros hijos para siempre. Además, tratar de caer en cosas que no entendemos aquí las de la tierra, vamos a entender muchas del cielo. Es como soberbia. Tratar de entrar a la mente infinita con esto que Dios nos ha dado, que básicamente comparado con Él es más pequeño que la punta de un fósforo o de una aguja. Y cuidado, es más, es algo unicelular, casi imperceptible comparado con Dios, ¿verdad? Son misterios de Dios. Sabemos que Dios es soberano. Y sabemos que la Biblia afirma muchas cosas y no esconde muchas cosas. No las esconde, las revela. Y sabemos que en un momento dado conoceremos cosas que ahora no conocemos. En aquellas cosas que la Escritura nos revela, Dios nos las hará entender después si está en su voluntad. ¿Ok? Y digo porque Él tiene ¿qué? Su derecho. Así como Él se reserva el derecho de admisión. Él no tiene que responderle a nadie nada. A la gente dice, pero eso es injusto. No es injusto. No tiene que responder a ninguno de nuestros desvaríos mentales. Y nosotros hemos tenido muchos desvaríos mentales. ¿Cuántos de ustedes han pataleado? Luego, al revelarse Lucifer, dice la Escritura en esta rebelión, arrastró consigo a muchos de estos ángeles. La Biblia dice como una tercera parte. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Qué nos dice esto de Lucifer? Que tenía una gran habilidad para ¿qué? Engañar. Tenía poder de convencimiento. Labia. Tenía labia, ¿verdad? Sabía cómo seducir Y engañar. cómo lisonjear, cómo manipular. Básicamente hizo lo que Absalón le hizo a David. Se ponía en la puerta, hacía las contrataciones, como él trabajaba de parte de Dios para administrar el universo. Y poco a poco fue ganándose el corazón de quién? De muchos. ¿Verdad? Y atrayendo la adoración en vez de a Dios, ¿a quién? A él. ¿En la Biblia hay alguien que hizo eso? Absalón. Y venía y la abrazaba. Si yo fuera rey, yo te libraría. Con lisonja. Y se dice en la Escritura que se robaba el corazón de quién? Del pueblo. Satanás
dice la Escritura, por la multitud de sus contrataciones se corrompió. La Biblia lo compara al rey de Tiro, que hacía lo mismo con Satanás, ¿verdad? El rey de Tiro, muchas contrataciones con pueblos y con gente, y dice que se corrompió, se pudrió. Wow. ¿Cómo habrá sucedido todo eso? Dios sabrá. Ahí no podemos entrar. Solamente podemos decir lo que la Biblia dice. Y no ir más allá en cuanto a este tema. Como criaturas, los ángeles obviamente entonces no son el creador. Los ángeles no son el creador, pero constituyen una orden especial de criaturas distintas a los seres humanos. Mire lo que dice en 1 Corintios 6:3. 1 Corintios 6:3. Ney y Genoveva, Hebreos 1:14. 1 Corintios 6:3. Hebreos 1:14. Y 1 Corintios 6:3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Ok. La Biblia enseña ahí que nosotros vamos a ¿qué? A juzgar a los ángeles y los contrapone. Eso es 1 Corintios 6:3, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto más las cosas de la vida? ¿Qué dice Hebreos 1:14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de salvación? No son todos espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Espíritu, ¿verdad? Dice la Escritura, son diferentes a los hombres. Como criatura, ¿verdad? Como criatura, son espíritus. Ahora, estas criaturas son limitadas en cuanto a su propio poder, en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su actividad. Criaturas limitadas ¿a qué? En poder, conocimiento y actividad. Vamos a ver en 1 de Pedro 1:11 al 12, hermano Luchi, y luego Daisy, Apocalipsis, No, capítulo 7. Uriel. ¿Ah? Uriel ya. No tiene. Y luego Uriel, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. 1:12 de primera de Pedro. No, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al 12. Escudriñando qué persona, Mira. qué pienso que estaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sacrificio de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio con el Espíritu Santo, enviando desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, acuérdense que dijimos que los ángeles son limitados en poder, conocimiento y actividad. Hay cosas que ellos no, todavía no entienden. Porque están ¿qué? Aprendiendo. ¿Verdad? Ellos están aprendiendo. Los ángeles están aprendiendo. Ellos no saben todo de Dios. ¿Será eso posible? ¿Será posible que algún ser en el universo sepa todo de Dios? No. ¿Qué ustedes dicen? No. Obviamente no. La Biblia dice, ¿quién? ¿Quién entendió la mente de Dios? Imagínense esos ángeles que aman al Señor, le sirven al Señor, pero muchas veces el Señor está orquestando cosas y ellos siguen las direcciones. Bueno, Dios, tú sabes lo que tú haces, vamos para allá. Y ellos, wow. Y cuando suceden las cosas tal y como Él lo había orquestado,
aún usándolos a ellos, ellos me imagino que se quedan maravillados. ¿Y qué hacen? Alaban. Alaban. Porque muchas veces, como nosotros mismos, se quedarán como al jefe. Pero ellos anhelan, dice la Escritura, anhelan. O sea, ellos anhelan desentrañar esos misterios y dice, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Su conocimiento es limitado, ¿verdad? También su poder y su actividad, como todas las criaturas responsables. ¿Qué dice Apocalipsis 7:1? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, las actividades de los ángeles se limitan a las órdenes de ¿quién? Dios. Y Dios capacita a cada ángel con poderes distintos para llevar diferentes ¿qué? En este caso, estos ángeles puso 4 para tener ¿qué? Los vientos. Asimismo envía unos para enviar juicios de ¿qué? De plaga. Aún la extensión del poder de la operación de esa plaga, ¿quién le pone límites? Dios le pone límites a ellos, ¿verdad? Ellos no pueden ir ni más allá ni más acá del mandato de Dios. Señor, ayúdanos en eso a nosotros. Tú sabes qué es lo que está en la perfecta voluntad. que no nos pasemos ni un ápice, ni estemos un ápice antes de hacer exactamente lo que Dios dice. Esa es mi oración contigo. Yo no sé si la de usted, pero yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios y caminar con Él y no moverme ni a derecha ni a izquierda de todo el camino que Él depare para mí. ¿No lo dice la Biblia que debe ser así? Que el Señor nos concede este tipo de... ¿A quién nos dio Dios para que pudiéramos andar en esa forma? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos seres, de esta orden especial, ¿verdad? Le llamo los caballeros de la mesa redonda celestial. ¿Verdad? El servicio secreto del cielo. Como todas las criaturas responsables, los ángeles también serán sometidos un día a juicio. Leímos 1 Corintios 6:3, ¿verdad? 1 Corintios 6:3. Lo habíamos leído y leímos también Mateo 25:41. En Mateo 25:41 hablaba de cómo Dios había preparado un lugar para Satanás y sus ángeles. Y en Corintios dice que nosotros seremos puestos para juzgar ¿a quién? Los ángeles. A los ángeles, o sea que ellos también serán sometidos a un juicio. ¿Qué ángeles serán sometidos a un juicio? Los malos. Nosotros no vamos a hacer juicio sobre los ángeles santos. Nosotros vamos a hacer juicio sobre los caídos. Yo me imagino que esto está cogiendo a Satanás y a sus ángeles caídos y la sacan por el techo. Estas criaturitas las que jugaron estas criaturas así, eso le sacan por el techo. No, yo me voy a llevar a par de ellos también conmigo. Eso es lo que está diciendo él. Estos se creen, pero si es posible, y si lo dejaran se los llevaba a todos para el infierno, ¿viste? Si Dios no le pusiera los límites y lo dejara en sus anchas, él se cogería hasta los que son santos y dice, no importa un pepino que sea, me lo voy a llevar también. Porque es lo que quiere matar, él quiere destruir y quiere deshacer. Y está amargado, tiene contención, tiene envidia. Tiene envidia. Y donde hay envidia y contención, dice la Biblia que está aquí. Toda obra del diablo. Ese hombre tiene una amargura. Esa persona tiene una amargura. Y él quiere, dice la Escritura, que como sabe que le queda poco tiempo, dice la Biblia en Apocalipsis, ha afilado los cañones contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien. Lo que nos lleva al próximo tema, la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son, escuche bien,
significa que tienen una existencia personal. Los ángeles poseen personalidad y con esto queremos decir que tienen un estado o cualidad de individuo o de persona. ¿Cuáles son las facetas de la personalidad? Inteligencia, emociones y qué más. Tienen carácter, ellos tienen carácter. ¿Qué pasa? Y tienen voluntad. ¿Tienen voluntad los ángeles? Tienen voluntad. Tienen emociones. Definitivamente tienen sentimientos. Unos los tienen de maldad y están consumidos por ellos, y otros manifiestan que el amor de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios. Pero estos seres son sumamente y altamente inteligentes, ¿verdad que sí? Los ángeles poseen estos tres aspectos, tanto los buenos como los malos, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 8:29. ¿Quién le toca? Ok, Roberto. Mateo 8:29. Yajaira me va a leer 2 Corintios 11:3 y Robertito 1 Pedro 1:12. Ok, 1 Pedro 1:12. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ok, tenemos a estos demonios, estos ángeles caídos. Y tenemos esa afirmación hecha por personas al estar ante la presencia de Jesucristo. Hablan, por lo tanto son ¿qué? Inteligentes. Sus emociones no son las mejores en ese momento. Se sienten ya atormentados simplemente con estar en la presencia de ¿quién? De Jesús. Pero también tienen miedo. ¿Tienen miedo? No. ¿Tienen emociones? Mire, tienen miedo. Han venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y qué le dicen? Por favor, no nos envíes a dónde. ¿Cómo estaban ellos? Arrodillados, ¿verdad? ¿Cómo estaban ellos? Pues, ¿en qué posición? Se arrodillaron y se postraron ante Jesús. Tenían miedo. Entonces dije, ¿tú has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lo que también delimita el conocimiento es limitado, porque no sabían si les había llegado la hora en ese momento. ¿Ves? Ellos estaban ajenos y dicen, mira quién llegó por aquí. Aquí fue. Nos llegó la hora. Y de momento, cuando se dieron cuenta que no era todavía el tiempo, por favor, envíanos entonces a aquellos cerdos. Demuestran que hay emociones, demuestran que tienen una voluntad. Ellos quieren que irse a los cerdos y ciertamente no quieren ser atormentados. Si los dejaran, se quedarían allí en el hombre. Pero como no pueden, porque el Señor le ha ordenado otra cosa, le pidieron estar con los cerdos. Ok, tenemos ese ejemplo de la Biblia. El próximo ejemplo, 2 Corintios 11:3, de inteligencia, de emociones, de voluntad. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está hablando entonces ya no de un demonio cualquiera. ¿De quién está hablando? De Satanás, de la serpiente antigua. ¿Y qué dice que tiene esta persona? Dice que es astuta y que es un engañador. En aquel evento en Génesis, él muestra que tiene gran inteligencia y gran capacidad para manipular, para seducir. De hecho, la Biblia le llama el que seduce a las naciones. Les ofrece muchas cosas bonitas y lo que hace es que ciega los ojos y las personas van ciegas a la destrucción. Y lo malo se lo presenta como una joya preciosa y lo bueno como algo asqueroso y menospreciable y despreciable. Y la persona queda como un pescadito
anzuelo. Queda como un pescado en el anzuelo, enganchado. Él es el seductor, el gran manipulador. Tenemos el otro versículo, Primera de Pedro 1:12. Parece que estamos hablando de que los ángeles, tanto buenos como malos, poseen inteligencia, emociones y voluntad. Ok. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan llenar los cielos. Ok, ahí de qué está hablando. Ahí hay unos misterios que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas les revelaba a los profetas. Estas cosas que el Espíritu de Cristo les revelaba a los profetas, ahora los predican aquellos que han sido enviados a predicar el Evangelio. Estamos hablando de quién, de los apóstoles y los cristianos, ¿verdad? Y estas cosas que son los misterios de Cristo revelados a los profetas, que ahora predican los salvados de este tiempo, los ángeles, ¿qué hacen? Las anhelan, con ellos mostrando que tienen un deseo, tienen una voluntad, también tienen deseo de conocer y de saber. ¿Eh? Estos ángeles poseen entonces, con estos versículos, inteligencia. Ahora, poseen también voluntad, ¿verdad? Lucas 8:28 al 31. Lucas 8:28 al 31. Y Víctor, segunda de Timoteo 2:26. Sí, 8:28 al 21. Y Víctor, segunda de Timoteo 2:26. Y Ana, nuevamente, Judas 6. Al 31. Lucas 8:28 al 31. La palabra de Dios dice así. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ok. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Ok, pues tenemos que estos demonios tenían que voluntad e impelir a la persona que había sido poseída por mucho tiempo a lugares y a hacer cosas. ¿Ve? También le afectaba que la mente era una pelea de voluntades ahí, voluntad contra voluntad, dice el texto bíblico. Bien, en 2 Timoteo 2:26, ¿qué dice? Dice así la palabra del Señor. Y escapaban del lazo del diablo, en que estaban cautivos a voluntad de él. O sea que el diablo también tiene que, él tiene la voluntad de que, ahí. ¿Qué es lo que quiere hacer con las personas? Él quiere dejarlos atrapados. De hecho, hay diferentes tipos de cárceles satánicas. Hay algunas que son, yo le llamo las cárceles abiertas y otras las cerradas. Hay uno que las personas ya están subyugadas por el enemigo y hace con ellos lo que le da la gana. Y hay otras que son cárceles abiertas. ¿Cuántos aquí vieron la película God's Not Dead? Dios no está muerto. Hay una escena donde aparece una señora que tiene Alzheimer, ¿verdad? Esa señora tiene Alzheimer. Y aparece el hijo que es incrédulo. El hijo es rico. El hijo es rico. Tiene todas las cosas que quiere, como las quiere, casas, propiedades, lo que quiere, negocios. Ella está en un centro y todos los días le sirven pollo y papa majada porque no se acuerdan.
y se come el pollo y la papa majada y dice, hace tiempo que no como pollo y papa. Se le olvida, no se recuerda ni de quién es su hijo. Ella está así sentada en esta posición y él está mirando y le dice, tú me llevaste a mí todos los días a la iglesia. Yo he hecho y vivido como me da la gana. Tengo todo lo que me da la gana. Quiero y hago lo que quiera. Tú estuviste en la iglesia todos los días, adorabas y buscabas y mira dónde viniste a terminar. La señora mayor viene y le dice, en ese momento su mente se pone clara y sin mirarlo le dice, muchas veces Satanás hace este tipo de cosas para mantener a la gente, toma la celda, se la acogida, tiene la puerta abierta, mientras tanto lo llena de toda clase de placeres y cosas. Te hace creer que puedes salir de esa prisión cuando te des la gana. Mientras tanto el tiempo va pasando. El tiempo va pasando y él va llenando tus ojos y entreteniéndote con muchas cosas. Pero cuando llega la hora donde tú dices, me voy de aquí, la celda se cierra y se acabó el tiempo. Él le hizo pensar la ilusión de que era libre. En este tiempo vemos a la gente haciendo como quiere, teniendo la ilusión de que son libres, cuando realmente están en una celda cómoda de pecado que los consumirá y los llevará a la destrucción. Eso es lo que está pasando. Y muchos van a la destrucción cómodos. ¿Verdad? Y cuando ya es tarde, entonces. Pero es un engaño, una seducción. Es otra mentira de Satanás, otra promesa. De verdad que seréis como Dios. ¿Ve? Una media verdad. Qué triste. Judas 6. Segunda 6, ¿qué dice? Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Ok, estos seres abandonaron ¿qué? Su propio lugar, o sea que tienen ¿qué? Tienen voluntad. Por cierto, el conocimiento de los ángeles es limitado por el hecho de ser criaturas. Esto significa que no conocen todas las cosas como Dios las conoce, pero sí tienen más conocimiento que los seres humanos. Este conocimiento se le puede atribuir a 3 causas. Número 1, mire la razón por qué ellos son más inteligentes que nosotros. Los ángeles fueron creados con un orden más alta en el universo que los seres humanos. Número 2, los ángeles estudian aún la Biblia más cuidadosamente que los humanos y adquieren conocimiento de ella. Santiago 2:10 y Apocalipsis 12:12. Vamos a Santiago 2:10 y Apocalipsis 12:12. Pero Santiago 2:10. Léanlo. ¿Qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese es Santiago 2:10. Sí. Eso no es. Apocalipsis 12:12. Sí, leo. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo sabe Satanás que tiene poco tiempo? ¿Dónde lo dice? En la palabra. ¿Dónde lo dice? La palabra.
conoce las escrituras mejor que usted y yo. Los ángeles conocen las escrituras mejor que usted y yo. Tienen más inteligencia que nosotros. Pero los ángeles también, miren, los ángeles adquieren conocimiento por medio también de la larga observación de las actividades humanas. A diferencia de los humanos, los ángeles no tienen que estudiar nuestro pasado. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no tienen que estudiar nuestro pasado? Exactamente. Ellos experimentaron nuestro pasado. Ellos estuvieron allí. Ellos vieron en primera línea las cosas como se están sucediendo. Ellos saben, han tenido mucho tiempo, ¿ok? Generación tras generación. Por lo tanto, saben cómo otros han actuado y reaccionado en distintas situaciones. Y pueden predecir con mayor grado de precisión cómo nosotros pudiéramos reaccionar en circunstancias similares. O sea, su experiencia de longevidad le da mayor experiencia. Hay un refrán que dice que el enemigo, el diablo, sabe más ¿por qué? Por viejo que por diablo. O sea, tiene experiencia. Han pasado los eones y ellos han visto cómo se bate el cobre y cómo los humanos caen o se reparan en las mismas piedras. ¿Y qué él hace? Él dice, esta trampa le va a funcionar a este tipo de persona por esto y por esto. ¿Ok? Lo hacen tanto de esto, y los ángeles también saben eso. ¿Cómo van a reaccionar las personas? ¿Por qué? Porque lo han visto ¿cuántas veces? ¿En cuántos seres vivientes? ¿En cuántos humanos? ¿Ve? Desde que el hombre cayó, la naturaleza humana le ha enseñado a él cuán ignorante puede ser el ser humano. Cuán pecadores, cuán dispuestos para el mal. Pero también le han enseñado cosas. Cómo la gracia de Dios actuando en el corazón puede transformar a un hombre así o una mujer así. Y ellos se maravillan y ellos ven ese misterio y en su mente estudian esos misterios. Por eso es que saben, aunque tienen voluntad, los ángeles están como todas las criaturas sujetos a la voluntad de Dios. Los ángeles buenos son mandados por Dios a ayudar a los creyentes. Dice en Hebreos capítulo 1, 14, que son espíritus ministradores al servicio de los que serán herederos de salvación. Satanás, aunque también es muy poderoso y astuto en llevar a cabo sus propósitos en este mundo, también está limitado en su voluntad. Eso lo enseña la Biblia en Job 2:6. ¿Ve? Satanás no puede hacer lo que quiere, ni con tus posesiones, ni con tu cuerpo, ni con tu alma. Por eso no puede hacer lo que quiere. Se circunscribe ¿a qué? A la soberanía y a la voluntad del Rey. Gloria a Dios por eso. Porque con la furia que nos tiene, esto se hubiera acabado hace tiempo. Ok, sí. Hace tiempo, hubiera acabado con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha tratado de liquidar? ¿Cuántas veces nos ha tratado? Y con todo y eso, yo me acuerdo, en mi experiencia personal, cuando yo tuve mis situaciones personales, fueron muchas veces las que quise acabar con mi vida. Hasta que el Señor me libró, pero Dios no permitió que esa cosa acabara conmigo. Y trató de bregar con mi mente y me estaba volviendo demente, pero Dios no lo dejó. Dios me sanó la mente y Dios me libró el cuerpo y me libró y libra. Y Él tiene el poder para hacer eso. ¿Okay? Él tiene el poder para hacer eso contigo también. Los demonios también tienen que estar sometidos a la voluntad de Cristo, lo leímos. Tuvieron que pedirle permiso hasta para meterse en los lechones. Termino esta parte de la personalidad de los ángeles para terminar también por hoy. Es que la persona
personalidad de los ángeles significa que no son meramente personificaciones del bien y el mal. Porque por ahí están enseñando los de la crítica radical que Satanás y los demonios y tampoco los ángeles no existen, que son ideas del colectivo humano acerca del bien y del mal. A las ideas del bien le llamamos ¿qué? Ángeles, y a las ideas del mal le llamamos demonios. Eso es otra mentira satánica para que nosotros estemos ciegos y creamos que estos entes no están detrás para destruir la humanidad. Eso es lo que quieren. Estos entes quieren destruir la humanidad. Quieren hacerlo. Ok. Esto incluye a Satanás, que también es una persona, no una personificación colectiva del mal, como muchos supuestamente sabios o eruditos de la tierra quieren hacernos creer, que toman a los ignorantes, a los cristianos, como si fueran ignorantes o insensatos. ¿Eh? Ustedes son unos ignorantes, pero la verdad es que estas cosas están por ahí y tienen al mundo como patas arriba y confundido. ¿Y a quién Dios envió para contrarrestarlo? A los ángeles, a su Espíritu Santo y a usted. A usted. Usted y yo somos parte de los ejércitos de Dios y somos llamados a la batalla, a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios con armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted y yo lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque esto no es un juego. Eso no es un juego. Así que usted prepare su corazón, prepare su mente para la batalla, porque usted no puede huir. O usted recoge con Cristo o desparrama, o pelea por Dios o pelea por el diablo. Pero en esta guerra no hay neutrales. Yo le llamo a los neutrales destrucción colateral. Le pertenecen al enemigo y mueren sin hacer nada al respecto. Sí, porque el creyente permanece en la vid y lleva ¿qué? Fruto. Y hace lo que el Señor le manda. Padre Santo, en esta noche queremos alabar tu nombre. Estamos aprendiendo ciertas cosas acerca de los ángeles, de Satanás y de los demonios. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que mientras recibimos esta preparación y esta capacitación, tu Espíritu Santo capacite nuestro espíritu para la batalla, para la lucha. Señor, que nosotros como los ángeles escogidos podamos estar en la perfecta voluntad de Dios, teniendo un corazón bien dispuesto y una mente bien dispuesta para las cosas santas de Dios. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos alabarte, queremos reconocerte, queremos caminar, Señor, en tu nombre. Enséñanos a ser un ejército para Cristo, gobernado por el príncipe de los ejércitos del Dios viviente, caminando en el lugar donde tú quieres, que seamos enviados a donde tú quieres, que vayamos a donde tú quieres, Señor, que escuchemos el mandato de Dios y obedezcamos en todo tiempo. Perdona nuestros pecados, permite que tanto nuestra inteligencia como nuestras emociones y nuestra voluntad esté sometida plenamente a ti. Porque tu palabra dice, resistid al diablo y de vosotros irá. Tu palabra dice, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, y el diablo de vosotros huirá. Tu palabra enseña claramente que no podemos transar, no podemos obedecer o desobedecer a medias, o todo o nada. Un poco es simplemente desobediencia con otro nombre. Tú nos mandas a obedecer, tú nos mandas a caminar, tú nos mandas a estar contigo, Señor. Fortalece este cuerpo y nuestras vidas.
Y ven como un viento avasallador sobre esta casa, sobre cada miembro de esta familia, sobre cada miembro que se reúne en la iglesia bautista de Beatelle, sobre cada amigo, sobre cada vida, Señor. Y remueve todo lo que no es tuyo. Tuyo es el poder, tuya la gloria. Tú subyugas toda cosa mala. Tú aplastas, Señor. Tú hollas serpientes y escorpiones. Todo está bajo tus pies, Señor. Todo está bajo tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te rendimos nuestro ser y te creemos a ti. En el nombre de Jesús, tómanos, Dios, y úsanos para tu gloria y tu honra. Queremos ser instrumentos en tus manos. Por Jesús.